Muy buenas tardes, cuando son las 3:03 de la tarde arrancamos este programa de viernes y lo hacemos de la mejor manera posible, que es en buena compañía y además rodeado de literatura, de libros, que es lo más importante para poder crecer como personas, y además ubicados en la ciudad de Valencia, y todo se une por este maravilloso camino, porque hoy vamos a presentar un proyecto muy interesante que nace de manos de los tres autores que tenemos con nosotros, que ahora los presentaremos. Y el proyecto es nada más y nada menos Valencia Ciudad Literaria, un capítulo en la escena narrativa. Y bueno, para ello, ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados, lo hago por proximidad. Tenemos a Enrique Baqué. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, hola. Tenemos a Francisco López Porcal. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos a Marta Querol. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, la primera pregunta que me surge: ¿por qué surge este proyecto y por qué? Contarnos un poquito de qué fue la iniciativa y cómo fue el caldo de cultivo. El orden de respuesta, pues, o bien por presentación, o bien el primero que quiera responder, luego el resto se une. Aquí no, a libre albedrío. Bueno, nosotros somos tres escritores que en este momento coincidimos en la misma editorial, que es la editorial Sargantana, que es una editorial de Valencia, que está intentando potenciar la literatura escrita aquí en Valencia y, bueno, pues lanzarla no solamente a nivel nacional, claro, sino también internacional. De hecho, ahora nos vamos a ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Y, bueno, pues como somos bastante amigos, dijimos, ¿por qué no empujamos ese proceso, ¿no? Es decir, ¿por qué no ponemos de manifiesto lo mucho que ha ofrecido, ¿no? que ha legado la literatura valenciana a la literatura española? Y ¿por qué no analizamos también por qué ha tenido tan relativamente poca resonancia, ¿no? Habida cuenta de su importancia? Pues, por ejemplo, y con esto acabo mi intervención, el Tirant lo Blanc, que quizás sea, ¿no?, la cumbre de literatura valenciana y sin duda ninguna una de las europeas, pues Tirant, bueno, pasa por supuesto por Bizancio, por Egipto, por Francia, pasa por Rodas, pasa por Inglaterra, pero no pasa por Valencia. Entonces, es una cosa que ya empieza a llamar la atención, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos tan poca conciencia del valor de lo nuestro, ¿no? Y bueno, y es un poco el origen de todo ello. Y bueno, ¿y el resto cómo se llama? Además de Tirant lo Blanc hay pues un gran imaginario que es todo un mosaico, digamos, de cómo han soñado tantos autores y tantos escritores, ¿no?, la ciudad, y Valencia tiene un imaginario tan amplio como desconocido. Y bueno, en este proyecto tratamos de darle visibilidad, porque bueno, la creencia de que pues las dos grandes ciudades literarias son Madrid y Barcelona, por su ubicación, Madrid porque es capital de España y Barcelona porque la editorial pues ha empujado fuerte allí para el resto de España, pero el resto de narrativa periférica, como es Valencia, Sevilla, pues Bilbao, Zaragoza, Santiago de Compostela, en fin, son literaturas que no están conectadas entre sí y desconocemos un poco pues todo lo que hay. Por esto mismo nosotros queremos dar visibilidad a tantos autores que desde la primera novela valenciana, ¿no?, que es escrita por Jaime Roig allá por 1460 y tantos, que es El espillo libre de los dones, pues hasta ahora, porque siguen todavía escribiéndose novelas sobre la ciudad, Valencia, escenario de la acción, y nuestra misión es un poco darla a conocer, porque dándolo a conocer conocemos mejor nuestra propia ciudad. Yo un poco fue lo que me comentaron tanto Enrique como Francisco, que tenían esta idea de que Valencia no tenía pues la relevancia literaria como ciudad que podían tener otras capitales, y que sin embargo había mucha literatura escrita sobre nuestra ciudad, en la que la ciudad misma es un personaje, porque ya no hablamos de que algo pase en Valencia, sino que la propia Valencia tenga algo que ver con la historia. Y como yo precisamente me había dedicado a través de una trilogía a narrar la evolución de la ciudad de Valencia desde el año 34 hasta nuestros días, paso a paso, con todos sus cambios sociales, culturales, urbanísticos,
pues me pareció una idea maravillosa. Pensé que tenían muchísima razón, que Valencia se conoce poco como ciudad literaria y que sin embargo pues hay un acervo tremendo de literatura que sí que la trata y de la que además particularmente Francisco es un gran conocedor, ¿no? Entonces me pareció una idea bonita y pues eso, el amor a la tierra que me empujó a mí a escribir mis novelas, pues me ha empujado también a respaldar este proyecto que me parece precioso. Claro, además como prueba vamos a tener un botón, como se suele decir, porque además hablaremos en un ratito también precisamente de la obra de cada uno de vosotros para que se vea la representación de Valencia. En el caso de Marta pues tenemos la saga de los Flamar para que nos explique un poco en qué consiste. Pero volviendo al proyecto, porque me parece muy interesante, porque no sé si la presentación oficial ya se ha hecho. No sé si sé que se hizo en el Ateneo de Madrid una mesa redonda el 4 de octubre, creo que fue, en el Ateneo. Sí, fue una avanzadilla. Bueno, la presentación oficial tiene que ser forzosamente en Valencia. Claro. Por descontado. Pero aquello fue una mesa redonda, no fue una ¿Y nosotros nos presentamos como grupo. ¿Qué acogida tuvo? ¿Qué sensaciones tuvisteis? Bueno, bastante bien, ¿no? Estuvo bastante bien. La gente le interesó, se sorprendieron muchísimo de muchas de las anécdotas que se contaron, ¿no? También Enrique es un gran conocedor de la obra de Blasco Ibáñez y sobre todo de su plasmación cinematográfica y contó muchas anécdotas que dejaban ver cómo lo poquito que Valencia había llegado a trascender, ¿no? A pesar de ser Blasco Ibáñez sí, el promotor. Y yo creo que hubo un gran interés por parte de todo lo que comentamos en la charla, ¿no? Estaban... Estuvo animado y luego hubo una larga... coloquio. O sea, que hemos puesto una pequeña pica en Flandes. Insisto que la presentación del grupo tiene que ser en Valencia forzosamente y lo que pasa es que en este momento estamos en unas fechas que ya se acerca Navidad y ahora mismo está todo ocupado, entonces probablemente será el primer trimestre del año que viene. ¿Se sabe dónde la ubicación o está aún todo por definir? Estamos pensando en el ámbito cultural de Corte Inglés porque todos hemos presentado allí, tenemos una buena relación. Sí. También Sargantana, la editorial, tiene muy buena relación, pero que insisto que de aquí a enero es imposible, ¿no? Bueno, pues era... Yo quería decir algo que me ha dado la atención que ha dicho Marta, que Valencia es un personaje mismo digamos, de la novela. Efectivamente, Valencia es un personaje de novela, un personaje más, a pesar de que la ciudad siempre ha estado ahí como escenario de tantas acciones, ¿no? Y de tantos relatos, pero no llega a ser no llega a tener un protagonismo como tal hasta el siglo XIX, cuando viene Blasco Ibáñez, precisamente el naturalismo y realismo, Pérez Galdós, todos los autores, ¿no? que se fijan mucho, digamos, en el costumbrismo, ¿no? Y Blasco Ibáñez es uno de ellos, y efectivamente la ciudad llega a tener tanta fuerza como un personaje más de la propia novela, ¿no? Y esto ha sido algo que me ha recordado, ¿no? Que es bueno recordar que las propias ciudades llegan incluso a eclipsar a veces a ciertos protagonistas. ¿Y por qué creéis que no se tiene en cuenta la ciudad de Valencia o no se tiene la representación que se merecería? Bueno, es un problema yo creo que de visibilidad también, porque quizá un poco aquí en Valencia yo no creo que tengan los valencianos ese conjunto o esa idea global de lo que tenemos aquí en Valencia, porque no sé si ocurre en otras grandes ciudades, ¿no? Pero ocurre también respecto al patrimonio cultural, ¿no? Que no lo valoramos suficientemente porque no lo conocemos. Y una ciudad se la quiere y se la ama cuando verdaderamente se la conoce. Y si no se la conoce, pues no sabe. Porque yo siempre, cuando he ido a firmar libros, recientemente con este último, La ciudad de las vanidades, me he dado cuenta que el estereotipo, digamos, valenciano por excelencia es Blasco Ibáñez. Pero yo siempre digo que más allá de Blasco Ibáñez hay vida. No, hombre, claro. Porque hay muchos, tanto en valenciano como en castellano, que están ahí, pero no llegan, digamos, al ámbito popular, al gran público, porque quizás los medios de comunicación tampoco se prodigan en ello, o tampoco hay ciertas novelas que se publican cuyos personajes no tengan la fuerza suficiente como para llegar al gran público, como podamos pensar en Una fortunata de Jacinta de Pérez Galdós, o no sé, cualquier personaje, la regenta mismo, ¿no? Ana Ozores, sí. en Oviedo, ¿no? Pero es cuestión ya de nosotros hacer un poco, digamos, de didactismo y de ofrecer y dar visibilidad a todos aquellos personajes y a todas aquellas novelas que nos enseñan a ver cómo es
la ciudad de Valencia vista desde tantos y tantos autores. Yo creo que el valenciano también pecamos un poco de no valorar lo nuestro, de mirar siempre hacia afuera, de ver como mejor, pues eso, la capital o Barcelona o cualquier cosa que venga de fuera, y no terminamos de valorar lo nuestro. Y hablo tanto de las propias tradiciones y fiestas populares, que en muchos casos por la élite cultural han sido menospreciadas, ¿no? Pues como las fallas o los moros y cristianos y demás, como viéndolo algo feo, ¿no? Algo cutre, ¿no? Desprestigiándolo, como la propia literatura que se hace aquí con Valencia como protagonista. O sea, es como que nosotros mismos nos hemos echado piedras contra nuestro tejado en muchas ocasiones y no hemos sido los reivindicativos o hemos tenido ese orgullo, ese punto honor de decir, no, es que lo nuestro vale la pena y vale la pena ponerlo negro sobre blanco y darle una entidad, ¿no? Entonces yo creo que en parte hemos pecado de eso y ahora recogemos pues los frutos de esa forma de proceder, que creo que ha sido bastante generalizada a lo largo de mucho tiempo. Sí. Tampoco ayudan los medios de comunicación, porque parece que todo pasa en Madrid y Barcelona. Aquí nunca pasa nada. Y recuerdo una anécdota en pandemia que, bueno, pues los únicos teatros que parece que funcionaban eran el Teatro Real y el Liceo de Barcelona. Y aquí el Palau de les Arts, el director del Palau de les Arts hizo un cabreo muy grande porque no se le nombró. La entonces vicepresidenta del gobierno despachó con el rey y entonces le dice que funcionaba muy bien en Madrid y Barcelona como teatros. Bueno, nosotros estamos aquí. Claro. ¿Y qué pasa con la Maestranza de Sevilla? O sea, es un poco el universo de esta problemática, de la falta de visibilidad, que todo se circunscribe a Madrid y Barcelona. A ver, son dos grandes ciudades que no hay que olvidar, pero claro, es que nosotros también estamos, ¿no? Y bueno, aquí hay también gente que escribe sobre la ciudad, no como la novela de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Aquí sí que hay gente que le escriba, pero hace falta mostrarla. Sí, y que la gente lo valore y lo aprecie. Claro, entonces uno de los objetivos, entiendo que os gustaría lograr con este proyecto, es precisamente eso, que Valencia tenga el peso que se merece y la representación que se merece, y que a lo mejor la tiene, pero por desconocimiento no lo sabemos. Que la gente lo valore más. Y lo conozca, porque también hay un gran desconocimiento de todas esas obras que tienen a Valencia como protagonista o como por lo menos una parte importante de la historia, ¿no? En el libro de Francisco, por ejemplo, él muestra muchos escenarios, muchas escenas concretas de distintos libros, de distintas épocas, que se desarrollan en la ciudad, ¿no? Y te da una visión amplia de lo que es la literatura que se ha hecho con Valencia como fondo, ¿no? Entonces, yo creo que si la acercamos y hacemos que la gente la conozca y la aprecie, lo empieza a ver como algo notable, como algo que vale la pena leer, una historia que se desarrolla en este entorno. Porque sí que es cierto que ahora, por ejemplo, en novela negra pasan en cualquier ámbito, o sea, pasan en Vigo, en Bilbao, en Valencia, en cualquier sitio. Pero es como que la ciudad no se ve. O sea, da igual que sea Vigo, sí, que sea Valencia, sí. que sea Moscú, porque no se ve la ciudad. O sea, se ve la historia, se ve el crimen, se ve la investigación, se ve... Pero lo que es la ciudad como tal, sus entresijos, no se ve, ¿no? Entonces, eso se ha visto en otro tipo de novelas, ha estado muy reflejado, lo ha dicho Francisco también, en el costumbrismo, pero es que el costumbrismo ahora es como anatema. O sea, ahora dices la palabra costumbrismo y dicen, uy, qué rollo. Uy, qué rollo. Y es así, ¿no? O sea, es como que se ha superado esa etapa y no se acepta el que haya una descripción o de cómo es la sociedad, de ese tipo de marea que va en el fondo de las ciudades y que creo que marcan a la gente, ¿no? Es lo que le imprimen un sello a un carácter, a la personalidad de las personas, ¿no? Entonces, un poco estamos en esa línea, en tratar de sacar eso a flote y que no sea Valencia un sitio por el que se pasa y donde hay un muerto se investiga y se tal, o hay una corrupción y se investiga y tal. No, es un sitio que crece, que vive, que palpita, que tiene emociones. Sí. No, y además que para el lector, al menos desde mi punto de vista, es muy interesante el tener una novela que transcurre en tu ciudad, que incluso puedes pasear por las calles donde se está narrando, entrar a los bares que se está mencionando, incluso si hay algún personaje histórico, algún personaje que exista de verdad y por franja de tiempo aún existe, incluso poder acercarte a saludarlo. Es decir, el tener esa realidad extra del libro
me parece una maravilla. Yo ahora mismo no recuerdo el autor, pero me estoy leyendo un libro que se llama Romperás la noche con un grito, y transcurre en Valencia. Y transcurre en Valencia, en Ruzafa, en el Carmen, y son sitios del Carmen que nombra, que yo he ido. Entonces, claro, estoy leyendo el libro y digo, pero si es que he estado yo ahí. Y es como que te dan más ganas aún de meterte dentro de la historia. Entonces, yo creo que eso es aliciente. Cuando dice que no se describe la ciudad, pero ese es un problema que viene ya de lejos, porque ya Félix de Azúa, con ese libro Lecturas compulsivas, decía en los años 80 que el espacio había desaparecido de la novela actual. No del todo, pero sí echamos en falta novelas que nos describan esos espacios, porque no es lo mismo tener como fondo, como un telón, como un decorado, ¿no?, la propia ciudad, que describir el espacio de una manera que explique a los personajes y la acción, ¿no? No es lo mismo, es decir, esa interrelación entre el personaje y el espacio pocas veces se da hoy en la novela, ¿no? Sí. Y eso es lo que hay muchos lectores que echan en falta, porque quizá esa descripción, que tampoco tiene que ser porque tener exhaustiva, dos páginas enteras, pero la gente hoy va muy rápido, es decir, con esa memoria audiovisual, televisiva, que va las series, rápido, ¿no?, queriendo saber todo ese tipo de cosas. quién la mata, pero no dónde la mata. que el espacio también nos puede explicar muy bien dónde la mata y por qué ese espacio está condicionando el comportamiento de los personajes. Y eso es lo que hace falta hoy en la novela actual, ¿no? No ha desaparecido del todo, pero sí echamos en falta esto. Habéis comentado antes, cuando hemos hablado de la mesa redonda, que fue ese pequeño anticipo de la presentación del proyecto en Ateneo de Madrid, que la gente se sorprendió, o digamos que quedó gratamente satisfecha con anécdotas que se contaron. ¿Nos podéis adelantar alguna anécdota para que la gente se vaya enganchando también y esté la expectativa de esa presentación que va a tener aquí en Valencia? Bueno, sí, lo que contamos allí, ha habido 2 oportunidades de oro para que Valencia tenga relevancia gracias a Hollywood. Ambas fueron en 1926 por 2 películas que se basaron en argumentos de Blasco Ibáñez. Una fue llamada Torrent, que es Entre Naranjos, y otra fue, el nombre en inglés se llamó, sí, también se llamó Mare Nostrum también, con el mismo nombre que la película, que la novela de Blasco Ibáñez. Y bueno, ambas tienen al menos un tramo que ocurre en Valencia. Mare Nostrum empieza en Valencia porque es el área, digamos, de formación del personaje, y la novela empieza con la formación del personaje, ¿no?, de Ferragut, y empieza en un pueblo de España. Era el Mudo. Entonces se ve el cartel, en un pueblo de España, en pueblo marítimo de España, y ya nos quedamos sin saber quién es. Enseguida el Ferragut, en cuanto ya, digamos, es marino y tal, entonces ya va a Barcelona, y se ejemplifica mostrando siempre en el fondo la estatua de Colón en la película, que es esto que es en el Mudo. Y luego la otra, que es Torrent, que es nada menos que el inicio, aunque era el Mudo, pero era el inicio, digamos, de Greta Garbo como estrella. Bueno, pues ahí teóricamente también debería salir Valencia, porque, bueno, Blasco Ibáñez, el grueso de la trama la sitúa en Alcira, pero al final, cuando Leonora está esperando a que venga Brooke a recogerla para irse los dos a París, pues ellos hacen un recorrido Brooke con una persona, con un ayudante, digamos, persona de confianza de la familia, que le da un paseo por Valencia y le convence de que la abandone antes de que se vaya. Entonces todo empieza en el Hotel Inglés, en lo que ahora es el Hotel Inglés, y luego, bueno, pues da un largo paseo que acaba, digamos, en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento actualmente. En la película no sale nada de esto. Entonces, bueno, sé que son 2 ocasiones perdidas completamente. Luego, en el año 46 hay una nueva versión de Mare Nostrum, que está protagonizada por María Félix y por Fernando Rey, y podría ser otra ocasión, pero la película empieza directamente en Nápoles, que es donde ocurre el grueso inicial de la trama, ¿no? Aunque en un momento determinado, Fernando Rey le dice al cocinero, le dice: Caragol, prepárame un refresquet.
No sé por qué ha quedado... Pero Sí, ni, se ha ni quedado en eso. una ni en la otra empiezan en Valencia. No. Y la no. novela empieza en Valencia, en San Juan del Hospital. La novela, sí, Empieza sí. en la iglesia de San Juan del Hospital. Sí, Pero empieza... no aparece. Pero no aparece. Por eso, o ni sea, San pone, Juan del Hospital, ni un Valencia, ni pueblo, nada. un pueblo marítimo valenciano. O sea, y ahí es donde se supone que ha nacido curioso. Ferragut, y allí está, digamos, iniciando su vocación de marino y tal. Entonces sí, cuando se hace marino ya se ve directamente en Barcelona. Es por eso que se ve la estatua de Colón, ¿no? Al fondo, ¿no? Continuamente, para simplificarlo. Pero Valencia no sale. Y bueno, pues sí, yo creo que eso, porque yo, digamos, estoy un poco enfocando más la parte internacional de la literatura valenciana, que por desgracia es muy poca proyección, porque bueno, mi modesta novela Sí, pues, no deja de ser una proyección. Pues mira, si te parece, Enrique, como además he prometido y tengo mucho interés en conocer vuestros trabajos para que la gente vea como ejemplo que Valencia tiene que tener representación, y la tiene en grandes novelas, como es el caso de los invitados que tenemos de aquí. Empezamos, si quieres, a hablar de tu novela, Enrique, y así pues entramos ya en antecedentes. Sí, mi novela, La Tarántula Roja, bueno, pues está protagonizada básicamente por dos valencianos que van a Nueva York, cada uno a resolver sus anhelos, y bueno, pues allí se juntan con una joven mexicana que hace una especie de trío de amistad, pero bueno, al final todo se les complica porque para conseguir sus objetivos se tienen que mezclar con gente poderosa pero turbia que les pone su vida en peligro. Y bueno, sigo un poco la idea de Blasco Ibáñez en más de un sentido, ¿no? Porque yo soy enamorado del naturalismo literario, de que si alguien lo puede hacer, ¿por qué no va a ser valenciano? Entonces el protagonista es de aquí de Valencia, es de la aristocracia valenciana, y ahora que estoy escribiendo, digamos, otra novela sobre el mismo personaje, con trasfondo de la caída del Banco de Valencia, pero con derivación internacional también, pues también procuro que el protagonista, una vez más, es valenciano, pero hay una especie de efecto mariposa, ¿no? Una cosa que ocurre en Valencia, digamos que se magnifica y se digamos que se convierte en una especie de onda internacional que, bueno, pues que creo que genera bastante inquietud. Ese sería mi resumen. Perfecto, pues Francisco, vamos a hablar de Sí, tu novela. Lo mío empieza con La madre de las batallas, que siempre digo que es la Valencia literaria desde el espacio narrativo, que me publicó la UNED, y que, bueno, habló sobre el espacio narrativo, como he dicho antes, ¿no? El valor del espacio dentro, digamos, del texto, ¿no? Lo que es la ciudad literaria, y Valencia como ciudad literaria, y todo el gran potencial que tiene, digamos, publicado desde, como he dicho, 1460 y tantos hasta nuestros días, ¿no? Claro, se me ocurrió trasladar a la narrativa Atrapados en el umbral, que resulta ser el último punto del trabajo, que habla sobre Valencia como escenario de la acción. Entonces me invento un personaje que es Maurice Clichy, que da la vuelta a toda la ciudad, y en cada esquina se encuentra un personaje de tantas novelas que ha leído sobre el imaginario, que en realidad el libro que encuentra en París, en Montmartre, es este libro. Y claro, una vez leído, me voy a conocer la ciudad de Valencia, que no la conozco, porque yo solamente pensaba que era Madrid y Barcelona las únicas ciudades literarias. Vuelve Maurice Clichy a Valencia no satisfecho, porque hay un periodo que es ese tránsito del XIX al XX, la modernidad que trae el nuevo siglo XX, que no está, digamos, llevada a la narración, ¿no? Y entonces se encuentra de nuevo con su personaje que tiene aquí una especie de realismo mágico, que es Doña Manuela, la de Arroz y Tartana. Y digo realismo mágico porque un personaje del siglo XIX se pone a hablar en la propia calle con un personaje del siglo XXI. Claro, esto es esa magia de la literatura que nos traslada, es decir, cómo se pueden entender y cómo pueden comprenderse en códigos de espacio y tiempo distintos dos personajes de distintas épocas. Y entonces Don Manuel le dice, no busque más, porque no hay nada escrito sobre ese periodo importante, esa página importante de la ciudad de Valencia, que es el tránsito del XIX al XX, con la exposición regional de fondo. Pues cuénteme una historia
de las que usted sabrá de la época aquella, y entonces se van tranquilamente al jardín de Monforte y allí, con la calma del jardín, le cuentan lo que es en realidad el corpus de la novela, que es la ciudad de las vanidades. Pues la historia de la familia Llombart, las calamidades, mejor dicho, de la familia Llombart, y como fondo la ciudad, cómo vive la familia, la propia ciudad, cómo es esa ciudad, digamos, de tránsito, que tiene esas ansias de quitarse de encima ese aspecto decimonónico, rural, y estar en línea con Madrid y Barcelona, que es, al fin y al cabo, lo que el marqués del Turia le pide al rey Alfonso XIII y Antonio Maura cuando está en la inauguración de la exposición regional, que se nos tenga en cuenta, algo que hoy seguimos pidiendo igual, ¿no? Y bueno, a partir de ahí luego hay un epílogo donde hay una reflexión de por qué 100 años después, pues digamos que la condición humana sigue siendo la misma, en códigos de espacio y tiempo distintos, reaccionamos igual en una época y en otra, y cómo la ciudad de Valencia ha evolucionado y lo que se ha conseguido a partir de aquella época y lo que queda pendiente. Muy interesante. Y bueno, Marta, ayúdanos a conocer a Elena Lamarck. Pues bueno, yo empecé a escribir con la idea de, por un lado, dignificar o hacer un homenaje a todas las mujeres que me habían precedido y que habían luchado, ¿no?, pues por conseguir los derechos que ahora podemos disfrutar, y por otro, en hacer un homenaje a la ciudad de Valencia, que para mí es muy importante y forma una parte sustancial de mi vida, ¿no? Entonces, lo que hice fue, a través de una saga familiar, a través de 3 mujeres de una misma familia, de la abuela, la hija y la nieta, narrar, cojo desde 1934 hasta el 2000, a través de 3 novelas, en cada una el personaje principal es una de ellas, pues una trama de intriga familiar, de ambición, de poder, de lucha por salir adelante, incluso a veces con riesgo de la propia vida, es decir, con una trama muy entretenida y con mucha acción, pero a su vez que refleje cómo ha ido cambiando la ciudad de Valencia a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Entonces empieza antes de que comience la guerra civil, la familia se traslada a Valencia, vive la época de la guerra en Valencia, entonces ves cómo los personajes que son niños, lo trato desde el punto de vista humano, pero ves la ciudad, ves cómo estaba, ves las dificultades que había, cómo dejaron de ir a los colegios. La narración continúa con esta familia, cómo van saliendo adelante, y ves el extraperlo, ves cómo la familia que tiene más dinero pues se dedicaba al mercado negro y consigue, digamos, pasar por la guerra como por encima, pero la otra familia, son 2 familias, una más pobre y una más pudiente, pues la otra ha tenido que sobrevivir a base de los desperdicios de las patatas y de un boniato que solo tienen que dividir entre 4 y bueno, y pasando más hambre que carracuca, ¿no? Prosigue la historia y ves la riada y vives la riada, porque la protagonista ha invertido todo su esfuerzo en una tienda que existe en Valencia, por lo que decías. Hay gente que me ha leído fuera de Valencia y que cuando han venido a la ciudad me han escrito y me han preguntado: oye, ¿me puedes decir dónde estaba la tienda? Y entonces les he explicado y se han ido allí a la esquina a ver la tienda. Pues una tienda que tiene sótano, que está en el Paseo Ruzafa, que todavía existe, ¿no? Y que esa tienda, junto con el estudio Lumer de fotografía, que estaba en la calle Rivera, fueron las 2 tiendas de sótano que quedaron completamente arruinadas, porque claro, el agua llegó en superficie como a más de medio metro, casi al metro. Imagínate el sótano, que era donde estaba el negocio, o sea, el sótano era para bajar el submarino, ¿no? Entonces se ve esa riada, se ve cómo luego la ciudad tuvo que salir adelante después de esa catástrofe, cómo lo hizo con la ayuda de mucha gente de fuera. Todo eso se va viendo a lo largo de la historia y vas viendo cómo Valencia crece, evoluciona. Aparece toda la parte industrial de Valencia, que es muy poco conocida. Siempre se habla de la exportación de la naranja, pero en Valencia hubo un tejido industrial textil muy potente, que es a lo que se dedica la familia protagonista, los Lamarck. Entonces, digamos que lo que he hecho ha sido entremezclar el desarrollo de Valencia como ciudad con esta trama literaria, creo yo que apasionante, de una familia con todas sus ambiciones, sus luchas, sus guerras, su salida al exterior. Valencia empezó a exportar, fue una de las principales zonas exportadoras de España, primero efectivamente con los productos hortofrutícolas, principalmente la naranja, pero también con la parte, por ejemplo, comercial y textil. Ya habían misiones de industriales valencianos que se iban a Oriente Medio a vender sus productos, y entre ellos fue Elena Lamarck,
que sí que está basada en un personaje real, que fue mi madre, que fue pionera en ese sentido y era la única mujer que viajaba en estos viajes para vender su producto en países en los que las mujeres no podían salir de su casa. Es decir, que lo que ahora vemos que hace cosa de un año han permitido a las mujeres en Arabia Saudí que conduzcan, por ejemplo, pues Elena Lamarck se va en el año 74, 75 y 76 a Arabia Saudí a vender su producto con pantalones. O sea, caray. y eso pasó, o sea, eso fue así, eso no, o sea, hay algunas anécdotas que yo luego en las notas de la autora las describo que están basadas en hechos reales, que parecen ficción pero no lo son, ¿no? Entonces, pues un poco quise hacer ese homenaje, tanto como digo, a la ciudad, en la que vemos incluso las primeras elecciones autonómicas, el primer gobierno preautonómico, cómo se declara el 9 de octubre como fiesta nacional. O sea, todo eso va apareciendo a lo largo de los 3 libros como si nada, o sea, como algo que está ahí, pero que vas viendo eso, pues la calle de la Paz, cómo pasa de farolas de gas a farolas eléctricas. Todos esos pequeños cambios se van recogiendo a lo largo de las 3 novelas, ¿no? Entonces yo creo que he hecho ahí eso es importante. Un trabajo, digamos, de crecimiento de la ciudad con el crecimiento de la historia en paralelo. Es importante, ¿no? Ese matiz de la Valencia comercial, ¿no? Porque de hecho la exposición regional de 1909 fue un poco la génesis de esa primera feria de muestras que tuvo lugar en Valencia, la primera feria de muestras en España en 1917, un poco recogiendo los frutos, ¿no? de esa incipiente exportación. Hombre, de en las guerras de Elena aparece la Feria Internacional de la Moda Infantil, que en su momento se hacía en frente de viveros. Pues aquello eran prácticamente campos y allí había unas naves grandísimas y allí estaba originalmente la feria, no donde está ahora en Paterna. Pues todas esas ferias aparecen en la novela como que existieron y han sido pioneras en España, como dice Francisco. La feria del mueble también, claro. Textil, hogar, en fin, cerámica. Tantas ferias que ha sido un poco, en un momento dado de la Valencia de los 70, era un poco la puerta... El referente. Claro, la puerta de Valencia al exterior, ¿no? Porque no había ni Palau de la Música entonces para que vinieran orquestas de fuera, ¿no? Para darle un poco de realce a la ciudad. Y recuerdo en el año 72 la exposición de Iberflora, que también fue pues la primera feria de plantas y de flor aquí en Valencia, ¿no? Y que supuso también la ampliación de los viveros hasta llegar hasta la calle Jaca, ¿no? Por ese motivo. Pero ese matiz comercial está bien que se traslade a la literatura porque, bueno, los periódicos se olvidan, las noticias pasan, pero las novelas no pasan, ¿no? Y si queda reflejado en una buena novela, como las suyas, pues la verdad es que en cualquier momento puedes volver a ella, ¿no? Y recordar todo aquello que quizás no vayas a un libro de historia. Sí. Bueno, desde luego yo creo que habéis dado argumentos suficientes para demostrar que el proyecto Valencia Ciudad Literaria tiene que hacerse una realidad, que tiene muchísima importancia Valencia. Y tenemos que conocer también nuestra ciudad porque muchas veces viajamos fuera y vemos las anécdotas, los misterios y no nos damos cuenta que aquí en Valencia tenemos leyendas propias, tenemos historias propias y tenemos cosas que muchas veces ni nos enteramos. A lo mejor por casualidad, si vas a la feria del libro y te vas a una caseta y empiezas a ojear y ves la Valencia olvidada, Valencia y sus anécdotas, leyendas o asesinos de Valencia, al que le gusta un poco sí, el morbo. El morbo. Pero están aquí, entonces estamos yéndonos a otros sitios, a otros lugares, cuando alargas la mano y está aquí. El problema está, o bien que por los medios de comunicación no se da la importancia que toca, o bien porque no se valora lo que tenemos, que tristemente es algo que nos pasa mucho en muchos aspectos. Yo puedo contar como anécdota que con el final del Ave Fénix, que es la primera novela de la saga, fui a Alicante, a la Universidad de Alicante, a hacer una conferencia, pero en Valencia, por ejemplo, no he hecho nada y sin embargo ha sido lectura recomendada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero en Valencia nunca he pisado la universidad. Por ponerlo como ejemplo, ¿no? Y está ambientada aquí en Valencia, ¿no? Sin embargo, en la Universidad Nacional Autónoma de México fue lectura recomendada. ¿Por qué? Pues no lo está sabes. Claro que este proyecto es necesario y hay que cambiar muchísimas cosas. Y bueno, ya desde aquí lo primero, agradeceros, Marta,
Francisco, Enrique, que hayáis tenido la deferencia de presentar o hacer esta pequeña píldora de lo que va a ser la presentación. Por supuestísimo, estoy deseando que ya haya fecha oficial para su presentación para poder estar allí, para apoyaros y que este proyecto sea una realidad. Y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa para lo que queráis, así que muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muy amables. Muy buenas tardes. Buenas tardes.